Bendiciones con todos. Tema 4. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el libro de Josué, una visión panorámica, parte 2. Y utilizamos textos variados, ¿sí? Las tres secciones. Primera sección. El primer objetivo consistía en hacer entrar al pueblo de Israel en Canaán, para lo que tendrían que cruzar el río Jordán, que en aquel momento se encontraba desbordado. ¿Se recuerdan? Josué capítulo 3, versículo 15. Pero por ese motivo, Dios mismo intervino en la situación, haciendo el milagro de separar las aguas e introducir al pueblo en la tierra prometida. Josué capítulo 3, versículo del 16 al 17. Citas bíblicas que las vamos a ir leyendo en los próximos videos. Al acabar la sección, debemos notar un detalle que se repite en cada una de las secciones, que Josué estaba cumpliendo todo lo que Moisés había mandado, lo cual él mismo no había podido cumplir. Dice Josué capítulo 4, versículos del 10 al 11 lo siguiente: Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. 2. Segunda sección. Al pensar en el segundo objetivo, tengamos claro que este no era la destrucción de Jericó y Ai. El propósito se encuentra descrito en Josué capítulo 8, versículos del 30 al 35, que vamos a leer. Póngale atención. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, le había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Qué cosa tan maravillosa, ¿no es cierto? Notamos nuevamente el énfasis en que lo que estaba haciendo ahora Josué era lo mismo que Moisés había mandado, según vemos en Deuteronomio capítulo 27, versículos del 1 al 10. En aquel momento, Dios fijó como uno de los objetivos principales al entrar en Canaán el establecer allí la ley de Jehová. Ahora bien, para llevar a cabo ese objetivo había que vencer un obstáculo: las ciudades de Jericó y de Ai,
que se encontraban en el camino a los montes Gerizim y Ebal. Luego escogido por Dios para proclamar la ley. Este obstáculo fue removido por una intervención directa de Dios, que derribó los muros de Jericó y logró así que el objetivo se cumpliera. En definitiva, el hecho histórico del que estamos hablando es que Josué estableció la ley de Dios en la tierra de Canaán, según el mandamiento que Moisés había dado y que él mismo había podido cumplir. Y de nuevo tenemos que recordar que precisamente el objetivo de la salvación de Dios para nosotros en este tiempo no es que nos olvidemos de la ley, sino que lleguemos a cumplirla por medio de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Maravilloso. Romanos capítulo 8, versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tercera sección. Empezamos haciendo la observación de que esta tercera sección comienza de forma similar a como lo hizo la segunda, al ver la similitud entre Josué capítulo 5, versículo 1 y Josué capítulo 9, versículo 1. Nos damos cuenta de que esta división en secciones no es una invención nuestra, sino reflejo del diseño que subyace en el libro de Josué. El objetivo principal que el pueblo de Israel tenía por delante al llegar a esta etapa era la supresión de todo dominio y autoridad. Esto llega a su clima en Josué capítulo 12, versículos del 7 al 24, donde encontramos una larga lista de los reyes derrotados por Josué y el pueblo de Israel. Por supuesto, con ayuda de Dios. Nuevamente observamos cómo se enfatiza que esto había sido ordenado también por Moisés, sin que él mismo pudiera cumplirlo. Leamos lo que dice Josué capítulo 11, versículo 12. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Y capítulo 11, versículo 15 dice: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Y Josué capítulo 11, versículo 19 al 20 dice: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todos lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. Josué capítulo 11, versículo 23 dice: tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Tremendo, ¿no? Maravilloso. Y no resulta casi imposible leer esta historia sin ver enseguida que es un prototipo de lo que ha hecho a nivel superior nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, por medio de su muerte, despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolas públicamente y triunfando sobre ellas en la cruz. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Y como dice 1 Corintios capítulo 15, 25, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies. Mire, muy interesante, ¿no? En cuanto al obstáculo especial con la que se enfrentaron para conseguir el objetivo, fueron los
coaliciones de reyes del norte y del sur. Y de nuevo, esta vez Dios intervino milagrosamente, haciendo caer grandes piedras desde el cielo que destruyeron gran parte de los ejércitos enemigos, y deteniendo luego la luna y el sol en respuesta a la oración de Josué. Es decir, nuevamente fue una intervención directa de Dios lo que permitió a Josué cumplir el objetivo. 4. Diferencias entre las tres secciones. Las diferencias. Hasta ahora hemos considerado ciertas similitudes entre las tres secciones de la primera parte del libro de Josué, pero ahora vamos a fijarnos en las diferencias significativas que también existen entre ellas. Por ejemplo, la táctica militar usadas en cada una de las naciones de las acciones militares llevadas a cabo por Josué fueron diferentes. Considerémoslas brevemente. En la primera sección, la preocupación principal de Josué era descubrir si el rey de Jericó tenía intención de salir de la ciudad y atacar a los israelitas mientras intentaban cruzar el río Jordán, que en aquel momento estaba completamente desbordado. Hubiera sido muy complicado hacerle frente en esas circunstancias. Así que Josué envió espías con el fin de descubrir las intenciones de los habitantes de Jericó. Después de averiguar que no iban a atacarles, sino que se habían encerrado dentro de las murallas de la ciudad, el problema militar que Josué tenía que resolver era cómo penetrar en su ciudad amurallada. Sin embargo, con la ciudad de Ai, la cuestión no era cómo entrar, sino cómo conseguir que el rey saliera. Así que las tácticas militares empleadas por Josué tuvieron que ser necesariamente diferentes en cada caso. Al llegar a la tercera sección, vemos una táctica distinta. Josué tuvo que hacer una marcha forzada con su ejército durante toda la noche para sorprender a la coalición de reyes del sur. También observamos que hay diferencias importantes entre los obstáculos con los que se encontraron y la naturaleza de los milagros que Dios hizo para vencerlos. Y, sin detenernos para sacar conclusiones, tendremos que analizar la relación que hay entre cada una de estas similitudes y diferencias. Permítame usar una ilustración que nos ayude a entender por qué es necesario hacer un análisis preciso de cada una de estas tres secciones. 3 hombres van a la consulta del médico quejándose de un dolor en la garganta. El médico, después de examinar al primero, le pregunta si estuvo en el partido de fútbol del sábado vociferando durante toda la tarde, a lo que el paciente contesta que sí. Así que el médico lo manda a su casa y únicamente le prescribe guardar silencio un par de días. Después de examinar al segundo, le diagnostica faringite y le da un antibiótico. Al tercer paciente también le duele la garganta, pero el médico, tras examinarlo con un semblante de preocupación, manda practicarle una biopsia porque teme que el problema de su garganta pueda ser un cáncer. En los 3 casos hay similitudes, pero también diferencias que resultan claves para establecer un diagnóstico. 5. Resumen y conclusión. Las cosas que vamos a encontrar en el libro de Josué son historia, pero según las vayamos estudiando, nos daremos cuenta que también nos hablan en un nivel mucho más elevado que cosas que tienen que ver con nuestra salvación. Comprenderemos mejor lo que nuestro Josué ha hecho para introducirnos en nuestra herencia, cómo ha suprimido todo dominio y autoridad, cuáles son los objetivos principales de esta salvación y cómo Dios lo está llevando a cabo. También tendremos una visión más clara
de los obstáculos con los que nos encontramos y las luchas que tendremos que mantener antes de llegar a un disfrute pleno de nuestra herencia. Y, por fin, veremos cuáles son los medios milagrosos que el Señor utiliza para llevarnos al triunfo final. En otras palabras, lo que quiero sugerir es que, según vayamos estudiando la primera fase de la conquista de Canaán, veremos de una forma muy significativa lo que el Señor ya ha hecho y está haciendo para introducirnos en nuestra herencia. Por lo tanto, una correcta exposición de la primera parte de Josué ha de enfatizar la gloria de esa gran salvación y la herencia que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que la segunda parte del libro tiene que ver con lo que nosotros tenemos que hacer para entrar en el disfrute práctico de nuestra herencia. ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos haciendo estas introducciones? Estamos dando tiempo para esto, para que podamos comprender, sobre todo, el asunto de la salvación que tiene que ver con nosotros. Importante este tema. Importante buscar la salvación en Cristo Jesús. Importante notar lo que Cristo tuvo que conquistar. Cristo tuvo que sacrificar su vida plena para conquistar todo este mundo, nuestro corazón, nuestra vida, destruir el pecado, destruir la muerte, despojar a los principados, entre otras cosas, para que usted y yo seamos salvos. ¿Sí? Entonces, mire, como en cada uno de los videos, nosotros le ponemos aquí, le presentamos la oración de fe. Que nuestro anhelo que usted venga a Jesucristo, que usted se rinda delante de sus pies buscando ser un verdadero hijo de Dios. Sí, repítala con todo su corazón buscando ser un hijo de Dios. La oración dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Ahora, no se quede con la oración, venga la palabra, estúdiela. Más adelante vamos a ver que Dios le mandó a Moisés, a Josué, que leyera la palabra, que meditara en la palabra de día y de noche para que fuera prosperado. Si usted quiere convertirse en un verdadero hijo de Dios, lea, estudie la palabra, pídale al Espíritu Santo que le ayude a entenderla, que le ayude a aplicarla y que le ayude a predicarla. Ore en cada momento, en cada circunstancia. Alabe al Señor, dele gracias por las bondades recibidas, por la palabra, por su vida cambiada. Y venga a la iglesia, venga para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre y damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que cada día nos enseña, tu palabra que cada día nos instruye, tu palabra que cada día nos lleva a vivir la vida abundante, Señor. Tu palabra que con tu ayuda tendremos que predicarla a otros también, Señor. Espíritu Santo, lleva esta palabra por todos los rincones. Lleva esta palabra en los corazones sedientos, en los corazones que lloran por tener una relación contigo, Señor. Que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio a muchos, por no decir a toda la humanidad, para que se rindan y vengan a tus pies, Señor. Y vengan a tu palabra y dejen que la palabra convierta ese corazón de piedra en un corazón de carne, sensible a tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. Derrámate en la iglesia, en la familia, en cada uno de nosotros, en cada persona que escucha tu palabra a través de estos videos o de alguna otra manera, Señor. Espíritu Santo, gracias por ayudarnos. Gracias, Señor Jesucristo, por tu maravillosa palabra. Te bendecimos y te decimos que te amamos. En el nombre de Jesús.
y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra. Sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando. Que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.